Módulo 8, comunicaciones. ¿Qué es la comunicación? Se entiende por comunicación al proceso de transmisión y recepción de datos, información o mensajes. En toda forma de comunicación es necesario que exista un emisor, se encarga de transmitir el mensaje en una instancia determinada, receptor, recibe el mensaje en una instancia determinada, mensaje, lo que se desea comunicar, código, conjunto de signos y de reglas de construcción, lengua, código, etc. Tanto el emisor como el receptor deben manejarlo. Medio o canal, soporte a través del cual circula el mensaje. Espacio libre, conductor metálico, fibra óptica. En nuestro caso, hablaremos de comunicaciones radioeléctricas. Ondas radioeléctricas. Son ondas electromagnéticas con características específicas que permiten su uso para la transmisión de información. Estas ondas no requieren de un soporte material para su expansión, lo que implica que pueden desplazarse en el vacío sin necesidad de tener que contar con cables ni ningún dispositivo físico similar. Se genera a partir de las oscilaciones que generan al moverse a la vez tanto partículas magnéticas como eléctricas. Se propaga en el vacío a una velocidad constante de 300.000 km por segundo, es decir, a la velocidad de la luz. Frecuencia. Definición. Es el número de repeticiones de un suceso o hecho en un periodo de tiempo, como por ejemplo 50 ciclos por segundo o 2 trenes por día. En el caso de las radiocomunicaciones, un ciclo es el recorrido de una onda completa en un segundo y se lo denomina hertz. Un hertz, un ciclo por segundo. Unidades usadas en comunicaciones. Kilohertz, un kilohertz es igual a 1000 hertz. Megahertz, un megahertz es igual a 1000 kilohertz. Y gigahertz, un gigahertz es igual a 1000 megahertz. Bandas de radiofrecuencia. Debido a que se utilizan frecuencias de portadoras que ocupan un espectro muy amplio de frecuencias, se lo ha dividido en varias bandas. Las más utilizadas en radiocomunicación son HF, High Frequency, de 3 MHz a 30 MHz, comúnmente usadas para establecer comunicaciones a muy grandes distancias, debido a su forma de propagación, ya que la misma es refractada por las capas ionizadas de la atmósfera regresando a la Tierra, permitiendo superar la limitación impuesta por curvatura de la Tierra. Si bien cuenta con esta ventaja, su calidad de comunicación es baja, ya que se encuentra afectada por las condiciones atmosféricas. VHF, Very High Frequency, de 30 MHz a 300 MHz, comúnmente usadas para establecer comunicaciones a más cortas distancias o sin grandes obstáculos geográficos, ya que su forma de propagación es lineal o punto a punto, a diferencia del HF, pero cuenta con una calidad de comunicación muy superior. UHF, Ultra High Frequency, de 300 MHz a 3 GHz, comúnmente usadas para televisión, celulares, radares, etc. Si bien cuenta con una propagación similar al VHF, cuenta con un mejor funcionamiento a través de madera, acero y hormigón. En el caso de la Administración de Parques Nacionales, la banda utilizada en su sistema de comunicaciones es el VHF. ¿Qué es un enlace radioeléctrico? Es el traslado de información desde un punto a otro a través de ondas de radio. Cuando las distancias a cubrir son muy grandes, se utilizan enlaces radioeléctricos, el cual está compuesto básicamente por un transmisor, TX, y un receptor, RX, cada uno con su sistema irradiante correspondiente y operando en frecuencias y modos similares. Definición de transceptor. Como vimos anteriormente, para poder efectuar un enlace radioeléctrico necesitamos un transmisor y nuestro corresponsal un receptor, cada uno con sus accesorios. Con estos elementos podemos hablar en una dirección. Para escuchar la respuesta, la estación corresponsal deberá contar con un transmisor y nosotros con el receptor.
Antiguamente, los equipos receptores y transmisores venían en gabinetes separados, con la miniaturización de los componentes y los avances tecnológicos. El transmisor y el receptor se colocaron en un solo gabinete y se lo llamó transceptor. Equipos de comunicaciones. Se utilizan para comunicarse, como se explicó anteriormente, a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas. Mayormente se utiliza para entablar una comunicación de voz entre dos o más personas. Solo se necesita que las radios estén sintonizadas en la misma frecuencia para poder hablar entre ellos. A grandes rasgos se podrían dividir en tres grupos: equipos portátiles, también conocidos como handy o handie, están diseñados para llevar en la cintura o mochila, cuentan con su antena y fuente de alimentación incorporada, baterías, diseñado para comunicaciones a distancias cortas y comunicados breves. Equipos móviles y fijos, también conocidos como bases, están diseñados para ser instalados en vehículos terrestres, marítimos o viviendas. Su alimentación proviene directamente de la batería del vehículo móvil o una fuente de alimentación en el caso de una vivienda fija, ya que son equipos que trabajan con bajo voltaje, 12 voltios. Cuentan con un conector en la parte trasera, permiten colocar la antena en el exterior mediante un cable coaxial, generalmente en el techo del vehículo o torre. Equipos repetidores. Como bien lo dice el nombre, son equipos diseñados para recibir y retransmitir una señal de radio, con el fin de aumentar la cobertura de comunicación. Es por esto que generalmente son instaladas en altura, como por ejemplo cerros o torres, con el fin de obtener la mayor cobertura radial posible. No necesariamente deben ser fijas, también pueden ser sistemas móviles adaptados para ser instalados en cualquier situación de emergencia, como por ejemplo un incendio forestal donde no se cuente con un sistema fijo de estas características y sea necesario cubrir una superficie con grandes accidentes geográficos o establecer un enlace entre este punto y una radioestación. Principio de funcionamiento del sistema de VHF. Como vimos anteriormente en el capítulo de bandas de radiofrecuencia, el rango de alcance de las ondas de VHF es visual, por lo que mientras más alto es el punto desde el que transmitimos, más amplio va a ser el área comunicada. Supongamos que dos personas A y B se quieren comunicar, ya sea con un equipo portátil, móvil o fijo, pero están separados por un cordón montañoso. Una forma de establecer comunicación entre estos dos puntos sería poner una tercera persona en la cima de una montaña y que ella vaya retransmitiendo toda la información a las personas interesadas y que se encuentren entre sí fuera de su alcance óptico. Pero son las repetidoras las encargadas de realizar esta función en forma automática. Códigos. En las comunicaciones es fundamental que el mensaje sea transmitido y recibido sin errores, por lo que para el ahorro de tiempo, batería, en el caso de transitar con un equipo portátil, y la claridad de los mensajes, es común utilizar códigos de abreviatura con significado equivalente a un grupo mayor de palabras. La mayoría de estos códigos, especialmente el conocido como código Q, vienen de la época del empleo de la telegrafía como modo de envío de la información, de forma de acelerar la emisión de los mensajes. Sin embargo, siguen utilizándose hasta hoy en día en las comunicaciones fonéticas. Hay códigos más modernos que se utilizan en funciones específicas, como por ejemplo el código R, muy utilizado en incendios forestales. Además, en los casos que se deben transmitir nombres propios, marcas de elementos, palabras en idiomas distintos al establecido, se utilizan códigos de deletreo. En caso de transmitirse una palabra de este tipo, se la deletrea y se transmite cada letra constituyente de la palabra, reemplazándola por una palabra que comienza con dicha letra.
Un aspecto fundamental en toda organización y específicamente en las organizaciones dedicadas al combate de incendios forestales son las comunicaciones. Garantizar un buen sistema de comunicaciones dentro de la estructura de combate de incendios tiene directa vinculación con las posibilidades de éxito de las tareas, al mismo tiempo que es de suma importancia para realizar las tareas en las mejores condiciones de seguridad. Recomendaciones de cuidado del equipo y para tener éxito en un comunicado. Como todo equipo electrónico, los equipos de comunicaciones, principalmente los portátiles, deben ser cuidados de caídas, líquidos, para garantizar su correcto funcionamiento. Si el equipo portátil es transportado en la cintura, en caso de sentarse, retirarlo, ya que es una de las mayores razones de deterioro de la antena del mismo y una antena en mal estado puede llevar a una mala comunicación. Module con voz clara, en forma pausada, manteniendo el micrófono a no más de 5 centímetros de la boca. Los micrófonos tienen una capacidad de captación que disminuye rápidamente al aumentar la distancia de la fuente sonora. Esto se realiza para disminuir el ruido ambiente, especialmente cuando se opera desde móviles en movimiento. Antes de realizar el llamado, verifique que se encuentra operando en el canal correcto. Si uno está operando regularmente desde las mismas zonas, verificar los lugares donde se pueden realizar enlaces en baja potencia y utilizarlos siempre que fuese posible, lo que ayudará a cuidar el consumo de la batería o pack de equipo. Salvo caso de extrema urgencia, no realice muchos llamados seguidos. El corresponsal puede estar atendiendo tráfico en otra frecuencia. Es preferible dejar pasar unos minutos entre llamado y llamado. Respete las indicaciones del radio operador de la cabecera. Si dos estaciones modulan conjuntamente, es posible que ninguna de las dos sea interpretada. Si puede permanecer en recepción en un canal secundario con menos tráfico, hágalo, ya que ahorrará batería, ya que el equipo cuenta también con un consumo en recepción. Sin embargo, si cambia de canal, hágalo previo aviso a la estación cabecera. Si se encuentra en zona de recepción marginal desplazándose con un vehículo, detenga la marcha. En caso de recorridas largas, fije de antemano horarios de escucha y si se va a desplazar por zonas marginales, solicite a la cabecera que lo llamen. Mientras tanto, desplácese por lugares de altura intentando buscar el punto de mejor recepción, que en general coinciden con puntos de buena emisión. Recuerde que en condiciones de viento muy fuerte puede llegar a ser imposible escuchar un handy aunque la señal sea intensa. Protege el equipo de alguna manera para que el micrófono quede resguardado. Si se desplaza en grupo, mantener un solo equipo encendido a fin de ahorrar batería. Si el tiempo de travesía va a ser prolongado y se llevan varios equipos, que estos sean modelos con baterías compatibles. Recuerde, su equipo de comunicaciones es un elemento de seguridad. Cuídelo y utilícelo correctamente. Su vida puede depender de él.